Don Fernando Rivera Calderón, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, me da mucho gusto saludarlos, mi querido Julio, Horacio, pues aquí ya listos, preparados para entrarle ahí donde las arañas tejen su nido. Órale, ahí donde las arañas tejen su nido. Muy bien, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, ¿cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Hola Fer, hola Julio, pues muy contento, pues depende que somos un grupo muy unido, como decíamos antes en el conservatorio, es un grupo muy unido, así unido de víboras. Sí, sí, así es. Fernando Rivera Calderón colocado escénicamente de tal manera que no se note que sigue siendo socio accionario de una cafetería muy famosa en la Ciudad de México. No, ahora tuve que entrar a otro lugar, porque la cafetería estaba llena. Hoy es viernes social, y ya mi lugarcito que ya tenía apartado, pues ya estaba apañado, así que me tuve que mover a otro restaurante en una zona desconocida de la Ciudad de México. En una zona Oye desconocida. Fer, ¿y no hay para cuándo les entreguen el canal? Pues yo veo que todos están muy contentos, ¿no? Los estudiantes ya les gustó vivir ahí en el Poli, el director del Poli no se piensa ir, la presidenta dice que está muy contenta con él, los directivos de Canal 11 pues ya como que van ahí navegando, pues dice, pues si está saliendo de todas formas, están haciendo los programas. Yo creo que ya todos se van a quedar a vivir donde están. Al estilo del auditorio Che Guevara en la UNAM, por ejemplo. Exactamente, en eso estaba pensando, en el Che Bueno, y Guevara. que tristemente, porque el Auditorio Che Guevara en alguna buena época sí era un espacio de buenas discusiones, a veces unas que se prolongaban eternamente, pero pues sí me llegaron a tocar algunos momentos importantes del debate universitario. Ya desde hace muchos años, pues se convirtió en un lugar, pues, donde los estudiantes de la Facultad de Filos no podemos entrar de entrada, ¿no? O sea, es un lugar aparte. Sí, sí, sí. Bueno, aprovecho para enviar un gran saludo a nuestra compañera Ana Francis Moore, que explicaba yo minutos atrás aquí en este programa, que ha andado muy metida con toda la chamba relacionada con el Mundial y las actividades del gobierno de la Ciudad de México. He explicado que puntualmente me ha informado en cada ocasión acerca de que no podrá estar porque tiene que acudir a una reunión, porque tiene una sesión de trabajo. Hoy sucedió igual porque acaba de ser la conferencia de prensa de la jefa de gobierno Clara Brugada, y bueno, pero Ana Francis continúa, Ana Francis es fundadora, rectora y mandamás de este espacio, porque cuidado con que le pongamos al brinco a cualquier cosa con Ana Francis. Entonces esperamos que ya pronto, en cuanto, bueno, es irónico, esperamos que pronto pase todo esto del Mundial y ya pueda estar con nosotros, y al mismo tiempo esperamos que siga adelante México en el Mundial para que siga teniendo que haber toda esta. Don Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ve usted el tema? Bueno, vamos con Horacio. Horacio, ¿cómo ves el tema de la inseguridad, de los problemas, de las muertes por asfixia, de los excesos que ha habido en torno al Campeonato Mundial de Fútbol y los festejos mexicanos? Hay dos cosas que relacionar aquí. Una, el entusiasmo impresionante y la felicidad desbordada, que es contagiosa, que a mí me da muchísimo gusto, aunque no me dejen dormir, no me importa. Estoy tan feliz de que esté la gente feliz y contenta porque hay una esperanza en el país, pero eso no es nada más en el equipo de fútbol, es una esperanza y es un reflejo de que México es de nosotros los mexicanos y que no nos dejamos ante nada, y como decía Chabela Vargas, pues el que es mexicano nace de donde, digo, el mexicano nace donde se le da su chingada gana, sea extranjero, o sea, porque hay muchos extranjeros que han dado la vida por este país. Incluso menciono la anécdota, no sé si la hayan mencionado en tu programa, Julio, que creo que no, de este coreano que perdió su dinero en Guadalajara y que lo ayudaron a recuperarlo, que es un bloguero y que nos hicimos famosos positivamente en todo el mundo, pues, ¿no? La imagen de México con el Mundial ha cambiado muchísimo, me da mucho gusto que toda esa retórica pesimista e inventada también de muchos medios y de muchos comentócratas se ha visto ya, pues ya totalmente eliminada. Me gusta eso, me gusta la cuestión geopolítica del fútbol, me adentro cada vez más en todo lo que implicaría, por ejemplo, el riesgo de los Rolex, no sé si se enteraron que les dio Sí. un youtubero gringo maga de derecha, llegó y, a ver, ¿cómo se mete alguien a los camerinos de los futbolistas y les da un Rolex? ¿Y por qué lo aceptaron? Y en términos de qué, ojalá que no le vaya a afectar a la selección, ¿no? En verdad.
Pero bueno, eso, con el entusiasmo desbordado, con la cuestión de los accidentes, veamos que obviamente hay una efusividad impresionante y que fueron más de 1 millón de manifestantes en la Ciudad de México y que para 1 millón esas muertes, no es que sean pocas, porque sí, una muerte siempre va a ser una muerte, pero cuando hay alcohol, cuando hay desmanes, cuando hay esta efusividad desbordada, obviamente se va a tener ese riesgo. Si lo tienes en una marca cualquiera, como cotidiana, como la de la comunidad LGBT, ese riesgo, o la del 8 de marzo de las mujeres, etcétera, etcétera, obviamente siempre va a haber riesgos de accidentes y de desmanes o de provocaciones o de cosas que no quieren, que no son provocadas, dijéramos, por el gusto de, pues, fue un accidente, pero es un mal accidente provocado por la impulsividad y la efusividad, y eso pues obviamente es trágico para cualquiera. Bien, Horacio Franco, bien, demos la bienvenida a nuestra invitada especial de este día, que es Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar, que está con nosotros. Teresa. Hombre, qué nombre tan rimbombante, hasta miedo da, Teresa. Teresa Rodríguez de la Vega, tan rimbombante que se reservó un poquito, unos segunditos antes de entrar en escena, en lo que ponemos alfombra roja, himno adecuado para estas cosas, y ahí está ella. ¿Lista, Teresa? Más o menos, dice que no, entonces esperemos. No lo sé, Ahí está. Ahí está la puerta de Alcalá. Bueno, Teresa, regresamos contigo en cuanto se corrijan esos asuntos. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinar de lo que está pasando más allá de lo deportivo en las cuestiones de seguridad pública, los accidentes, el quiere volar, que luego ha implicado hasta la muerte de una persona, los festejos excesivos, y luego podemos platicar hasta un poquito de esas acusaciones que han hecho en Sudamérica, particularmente un comunicador argentino y un ecuatoriano, de que el narcotráfico amenazó a los jugadores de Ecuador y que por eso tuvieron que dejarse ganar el partido. Fernando. Bueno, ahorita le entramos a ese tema que me parece un poco ridículo, pero interesante. Con respecto a las celebraciones y la manera en la que, bueno, pues han llegado a un punto trágico con los fallecimientos de estas personas, creo que estamos enfrentándonos a un fenómeno inédito de concentración de masas que rebasa los parámetros a los que solíamos estar acostumbrados. México, y sobre todo la Ciudad de México, siempre ha sido una ciudad de grandes concentraciones, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de este siglo. Sin embargo, yo creo que el crecimiento exponencial de la población, la irrupción de nuevas generaciones de gente muy joven, quizás incluso el retiro obligado que nos provocó a todos la pandemia, que generó una especie de necesidad latente y pulsante de echar desmadre, de salir, de enloquecer, de hacer besos de tres y nadar en los charcos. Bueno, creo que es una suma de elementos que nos están enfrentando a las masas como nunca antes las habíamos visto, y las masas tienen un comportamiento pues muy específico y que ha sido estudiado incluso desde la física. No es controlable una masa. El papel de un individuo dentro de una masa se nulifica. A mí me tocó vivir una experiencia muy, muy cercana a lo trágico y muy peligrosa durante el concierto de los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo de la Ciudad de México, que me parece que fue el primer evento masivo que se desbordó y que falló de algún modo el cálculo que las autoridades habían hecho, lo que obligó a que durante el concierto en algún momento se tomara una decisión por parte de la policía y de los protocolos de seguridad de abrir las vallas que cubrían Palacio Nacional para dejar que la gente respiráramos, porque nos estábamos literalmente asfixiando ahí justo frente a Palacio Nacional. Quitaron las vallas y la gente, pues encontramos un espacio de respiro. Pero creo que no pueden las autoridades ir reaccionando sobre el momento. Tiene que haber una perspectiva, una planeación, que sé que es compleja porque pues nunca nos habíamos enfrentado a esto. Y si México gana el partido del domingo, probablemente mucha más gente vaya a esta concentración. Se ha visto cómo exponencialmente cada vez son más, porque estamos llegando a una zona en el fútbol donde jamás habíamos llegado. Entonces sí creo que
evidentemente las autoridades tienen un gran trabajo que hacer, pero también es un gran trabajo de la sociedad, de quienes estamos ahí, de aprender a cuidarnos, de entender que el juego de unos, de nadaremos, o correr y empujar, puede ser la tragedia de otros que están más adentro. Creo que tenemos que, la sociedad mexicana en ese sentido es muy receptiva, o sea, hemos aprendido a comportarnos en los grandes conciertos. Acuérdate que hace 30 años en los conciertos también había muertos y había heridos y se ponía muy loca la gente. Creo que hemos ido aprendiendo a comportarnos, pero bueno, esto no lo habíamos visto antes y evidentemente pues ha tenido consecuencias terribles, como suelen tenerlo los grandes carnavales y estas grandes festividades donde todo se desborda, donde las reglas y las ligas del orden, los límites, pues se traspasan y se vale. Lo que pasa es que, bueno, para que se valga eso tiene que haber una especie de responsabilidad colectiva, si no, pues habrá que esperar la siguiente tragedia, que toco madera, esperemos que eso no suceda. Bien, muchas gracias. Vamos a poner música especial, alfombra roja y todo para ver si ya está con nosotros Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar. Adelante. ¿Será que ya llegué? A ver, llegué, no llegué, díganme si ya llegué. No te estamos diciendo nada. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Ay, sí, como sí. Chucha tus calzonzotes, diría mi mamá. Chucha tus calzonzotes. Teresa, bienvenida, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes, perdón por las dificultades técnicas, ya ando por acá. Bien, muchas gracias. Horacio, nomás tú y yo estamos aquí con libros a la espalda, mira, Fernando, por ahí, quién sabe en qué cafetería. Y Teresa, a mí se me hace que anda como en un restaurante de esos medios fifí, ¿eh? No, yo estoy aquí de invitada en casa de una amiga que tenía una cosa que hacer acá y me dejó conectarme desde acá. Ah, bueno, perfecto, una casa bonita por lo que se ve. Sí, muy bonita. Sí. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en términos de problemas de seguridad relacionados con muertes de 4 personas? Ya lo hemos hablado en el anterior programa en el que tuvimos oportunidad de platicar, pero ahora se añaden pues el riesgo para este domingo, en el cual, por otra parte, ya lo podremos ir comentando, se habla del cambio de horario, de que sería a las 12 del día y no a las 6 de la tarde, lo cual implicaría primero que tendríamos como ingleses al sancocho o ingleses al vapor, porque con el calorcito de mediodía así les iría a los ingleses. Y por otra parte, pues también están pidiendo medidas de seguridad, llegaron, y que haya protección en su camino rumbo al hotel y que van a tener rodeado el hotel para que no le lleven serenatas. ¿Qué opinas, Teresa? Bueno, creo que estamos como tristemente preocupados por lo que pueda suceder. Deberíamos estar solo ansiosos porque toda el aura está a favor de que México pueda llegar a los añorados cuartos de final. Y no, estamos preocupados por lo que pudiera llegar a pasar si eso sucede, ¿no? Si la gesta se da en la cancha, que puede pasar en esa otra cancha donde va a haber millones festejando. Creo que no podemos, pues, sino festejar que las autoridades hayan sacado ya como protocolos preventivos. Muy bien lo dice Fernando, esto no debió haberse hecho a posteriori, de que ya tenemos saldos que lamentar. Creo que se ha puesto mucha atención por las muertes en el festejo del Ángel el otro día. Yo pienso también mucho en el evento que sucedió en el atropellamiento masivo, porque ahí estuvo implicado no solo los 17 heridos del momento mismo, sino también después el linchamiento. Y creo que en todos estos casos, Julio, se hubiera podido evitar. Existen medidas, protocolos de seguridad, no solo de prevención de la aglomeración, sino de actuación expedita. Yo pienso en el atropellamiento masivo y siento, no sé, tal vez es inexperiencia de mi parte, pero siento que es absolutamente previsible que no puedes tener en el mismo espacio una aglomeración importante de personas y vehículos circulando. Sería tan fácil como para decir medida generalizada en los automóviles que estén estacionados en el área de festejos que no deberían estar, se inmovilizan, punto, para no generar, es decir, creo que tenemos que tener como exageradas los protocolos de prevención y después de actuación. El gobierno de la Ciudad de México tiene mucha y muy buena experiencia en la organización de eventos masivos. Hemos salido con saldo relativamente blanco en situaciones pues, muy extremas y complicadas
complicadas de manejo, como el de concierto de Shakira muy recientemente, el de 31 minutos, que tuvo momentos complicados, pero que hubo un protocolo de evacuación y de canalizar a la gente por avenidas aledañas que ha funcionado. Entonces, pues creo que no deberíamos estar preocupados, pero el saldo no blanco de los festejos hasta ahorita, creo que no nos deben hacer no exigirle a las autoridades que implementen protocolos eficaces, no represivos, pero eficaces de canalización de los festejos, de no hacer dejar pasar en la venta generalizada de bebidas en la vía pública, lo cual evidentemente implicó mucha corrupción, porque había barras enteras en Paseo de la Reforma instaladas, lo cual implicó que la policía pues dejó pasar, y seguramente hubo procesos de moche implicados en ese dejar pasar, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, feo la forma en la que lo aprendimos, pero creo que tendríamos que garantizar que el domingo próximo, cuando gane la selección, como seguramente sucederá, festejemos sin ninguna pérdida que lamentar, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Teresa Rodríguez de la Vega. Horacio Franco, ¿leíste esa información de que supuestamente un grupo del crimen organizado mexicano habría amenazado a 4 o 5 de los jugadores de Ecuador y que por eso es por lo cual se podría explicar el bajo nivel de juego que habrían manifestado? Lo expresó Eduardo Feynman, que es conductor de un programa de Radio Mitre, que es la estación de radio más escuchada en Argentina. Lo reprodujeron en Ecuador y una serie de señalamientos así. Yo ya no más en son de broma, porque así lo he leído en las redes, que dicen, pues si es porque los cárteles van a presionar a los demás equipos, ya somos campeones del mundo, vamos a ganar la Copa. ¿Qué opinas, Horacio? No, bueno, Feynman es un comentarista de ultraderecha, está muy ligado a Milei. Sí. Obviamente quiere siempre afectar a México. La ultraderecha siempre va a querer afectar al gobierno mexicano y a relacionarlo con el narco. Eso ya lo sabemos, ya lo asimilamos. Todos los días es un hashtag narcopresidente o narcogobierno y no nos asusta ni nos va ni nos viene, porque en verdad no es así, ¿no? Pero bueno, por una parte esa. Y luego el mismo equipo de Ecuador lo desmintió, ya lo desmintió. O sea, el problema es que una mentira así, sí, aquí por lo menos, fíjense, tenemos una ventaja sobre Sudamérica, y lo voy a decir tal como lo pienso y como lo siento. Los mexicanos hoy por hoy tenemos mucha más mentalidad crítica y mucha más, ya menos permeabilidad de las noticias falsas, porque han sido tantas y tantas noticias desmentidas y tantos medios alternativos como el tuyo y como tantos otros que están desmintiendo y desmintiendo, y quiénes quieren las mentiras o el detector de mentiras, y luego el nuevo programa de Luisa María Alcalde, etcétera, etcétera, que de una u otra manera ya la prensa, y con todos los escándalos que ha habido la semana pasada, que los mencionamos aquí también, la prensa convencional, la prensa corporativa se ha visto cada vez más y más debilitada por la descredibilidad que tienen una gran descredibilidad. Y con ello, finalmente, el público mexicano, el pueblo mexicano, no nos chupamos el dedo y estamos cada vez más a la saga. Si no fuera así, la aceptación del gobierno, lo que publicó hace 2 días la presidenta en la mañanera de la OCDE, que de los países de la OCDE, pues México con los 130 millones de habitantes no tendríamos tanta confianza en el gobierno como la tenemos, ¿no? Entonces, ahí, digo, a las pruebas me remito, y el 71% de popularidad de la presidenta, que no es nada más casual, es que es cierta también, ¿no? Para un país tan grande, es que los mexicanos no nos chupamos el dedo. Y allá en Sudamérica sí votan por la derecha y sí le creen a toda esta gente y sí quieren demeritar la imagen de México. O sea, eso lo hacen los países de derecha latinoamericanos junto con Estados Unidos, nada más. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, ya reapareció, andabas fuera, andabas en offside, Fernando Rivera Calderón. Fernando, ¿cómo ves eso de, pues, 2 temas? Uno, el cambio de horario. ¿Qué crees que pueda pasar con los ingleses jugando a las 12 del día? Por una parte, y las medidas de seguridad. El 7-7 mexicano, o sea, la seguridad mexicana cuidando al 0-0-7 inglés, por un lado, y por otro, también el tema de las acusaciones de que el narcotráfico presiona para ganar partidos como el que se jugó contra Ecuador. Fernando. Bueno, primero, el tema del horario, sí creo que le hace bien a la selección mexicana, porque bueno,
el inglés está acostumbrado pues a un clima nublado, lluvioso, más tirándole a lo frío, y bueno, pues aquí a esa hora ya sabemos que el sol, Huitzilopochtli está todo lo que da. Le vamos a apostar ahora a Huitzilopochtli y no a Tlaloc, como en el partido pasado. Está bien, los dos son muy poderosos y pueden ayudar, pero yo creo que a quien más, a quien más le ayuda el asunto de que cambie el horario, pues es a México, porque eso implica que si ganamos el partido, como esperamos todos que así suceda, pues la celebración va a ser de día, la gran borrachera y bacanal de los mexicanos va a ser de día, Sí. y no se va a extender a horas de la noche, donde creo que resulta mucho más difícil el control tanto de la borrachera masiva como de la masa en general. Entonces creo que ayuda a todos a que sea una celebración, si es que se da, mucho más controlable y mucho más amable a la luz del sol. Y si va a caer una tormenta eléctrica en la tarde, pues eso garantiza también que la gran bacanal pues se disperse de alguna manera, ¿no? Hemos visto que la gente resiste al agua, ¿no? Que la gente se queda ahí y se aguanta, pero bueno, puede ser que si es una tormenta eléctrica como se está previendo, pues quizás pueda ahuyentar a algunos. En el otro tema del narcotráfico amenazando, intimidando, me parece realmente otra invención ridícula de la derecha, no solo ya la mexicana, sino la latinoamericana, que están echándonos montón. Creo que sería muy, muy tonto para cualquier cártel o delincuente amenazar a un futbolista que tiene las miradas de todo el mundo sobre él y la protección de todo un estado con ellos. O sea, pocas personas yo creo que están más cuidadas en este momento en el mundo como son los futbolistas. Entonces, sería muy fácil para cualquier futbolista que se sintiera intimidado hacer una denuncia pública, y me parece que eso mismo lo aseguraría que no les pasara nada, porque están demasiado protegidos. Y tampoco creo que a los delincuentes les guste que los equipos ganen a la mala, ¿no? Hemos visto algunos episodios de eso más propiciados por los políticos o por cárteles de otros países en otras épocas. Pero yo veo que al narco mexicano promedio le gusta el fútbol y le gusta que los partidos se desarrollen sin que haya un güey con una pistola amenazando al portero, amenazando al técnico, a los jugadores. Es realmente absurdo por donde se le vea, pero pues les pega un poco. La semana pasada hablábamos de lo de la entrevista a Monsiváis, la entrevista falsa, y a mí me parecía que era realmente absurdo, ilógico y tonto pensar que alguien se fuera a tragar eso. Bueno, pues el que se tragó sus palabras fui yo, porque esta semana en 3 lugares distintos he escuchado conversaciones diciendo, oye, ¿ya viste que AMLO es gay? Entonces digo, bueno, estos güeyes conocen muy bien a su público, y es un público pues muy deplorable porque se cree cualquier cosa. Incluso pues estas mentiras que las elecciones están amenazadas, ahora resulta que juegan mal porque están amenazados. Yo diría en todo caso, si vamos a inventar jaladas, pues juegan mal porque viven en un país donde gobierna la derecha extrema, ¿no? Creo que Noboa podría ser más causante del desempeño malo de la selección de Ecuador que la amenaza de los supuestos narcos mexicanos, ¿no? Claro, el cártel de la banana o el cártel del plátano. Bueno, sí, así es. Teresa Rodríguez de la Vega. Teresa, pasando a otro tema, estamos aquí metidos en el fútbol y los incidentes y los detalles, y mientras tanto nos anuncian que no hay un acuerdo para una continuidad plena del Tratado de Comercio Internacional México, Estados Unidos y Canadá, y luego en México hay pues declaraciones en las cuales se dice que hasta positivo puede resultar que año tras año se esté revisando ese tratado comercial, y hay analistas de bancos y de empresas de asesoría empresarial que dicen que puede ser muy dañino, puede generar incertidumbre esa revisión anual si en eso se quedara. ¿Qué opinas, Teresa? Pues
Por un lado, creo que no es mala idea que México patee la pelota, ahora que estamos en época mundialista, que México patee la pelota a un momento de rediscusión y de renegociación de los términos del Tratado de Libre Comercio, en un momento post-Trump, no solo apostándole a lo que pueda suceder en noviembre y que ojalá se configuren las cosas en la política interior estadounidense como para que el impeachment tenga lugar, no solo por lo que le conviene a México al respecto, sino porque Donald Trump es un agente muy nocivo para millones y millones y millones de personas a lo ancho y largo del mundo, ¿no? Entonces, si eso se lograra concretar, o bien si lográramos superar año con año el momento trumpiano de organización económica gringa, podríamos quizás apostarle a que el tratado comercial de México con Estados Unidos se renegocie y se redefina en un momento en el que la política económica no esté sujeta al capricho y obra del señor Trump. En ese sentido, yo no soy como tan pesimista en el hecho de que en este momento se genere como una negociación más o menos perentoria que no establezca a la larga los términos del tratado. Y creo además, Julio, y soy una convencida de que eso nos debería dar ocasión para volver a poner en el centro de la discusión la necesidad que tiene la 4T y el régimen transsexenal de la Cuarta Transformación, de repensar la dependencia económica que tenemos con Estados Unidos de la manera más creativa y humana posible. Creativa en el sentido no solo de intentar expandir nuestras dependencias a otros lugares, no solo viendo al otro gran hegemón que es China, sino también viendo al sur del mundo, cambiando la hipótesis de la Organización Internacional del Trabajo y su división, sino además diciendo, bueno, ¿cómo saldamos cuentas ante un gobierno progresista que llegó convencido de que el libre comercio generaba mecanismos de dependencia que después impactaban en la poca capacidad que tenemos de definir nuestras pautas, ritmos y orientaciones económicas? ¿Cómo hacemos y cómo saldamos cuentas con el hecho de que ahora parecemos depender, nuestro juego económico parece depender de que eso se mantenga, ¿no? Entonces creo que los trastabillos que está teniendo ahorita la negociación deben ser la ocasión para que la 4T piense un México posible sin el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el centro de todas sus exportaciones y en lo más importante de su inversión extranjera directa. Asumámoslo como una oportunidad, porque lo que está claro es que la economía gringa está en decadencia en términos de su monopolio internacional y que eso pues siempre nos va a acabar pegando, sea hoy con Donald Trump medio, o sea, a la larga en el rejuego que tiene con los BRICS. Bien, Teresa, gracias. Horacio Franco, a mí se me hace que el tema futbolero está muy activo y tengo que regresar contigo a preguntarte una cosa. ¿Qué opinas de los cánticos que se entonan en los estadios como en estas ocasiones? ¿Las multitudes pueden ser entonadas o necesariamente desentonan? Uno, y luego al final preguntarte si Cielito Lindo debería ser una especie de segundo himno nacional futbolero. Hoy lo que decía David y me parece muy... obviamente David es David un Pérez, gran comentarista deportivo, muy intelectual además, de los pocos comentaristas críticos con una mentalidad política. O sea, él relaciona mucho también y social, además, el fútbol con una mentalidad social y política, ¿no? Con una praxis política que tiene que ser, que es lo que a mí me apasiona. El fútbol, yo no veo fútbol, pero ni veo los partidos del Mundial, no me interesa verlos, no es mi pasión, pero sí es mi pasión ver cómo todo el fútbol desata en ese sentido una serie de acontecimientos como ese que me preguntas, de los cánticos o del mismo pato, ¿no? El famoso pato, que ya está ahí, patos de Merlín. De peluche, sí, patos merlines de peluche en todos lados y todo lo que quieran y manden. Y sí, bueno, México ha partido plaza en ese sentido y también por su manera tan innovadora y tan espontánea de manifestarse como público. O sea, obviamente sustituir el Cielito Lindo, no, el himno nacional por el Cielito Lindo es cuestionable si quieren, depende de qué momento, ¿no?
o cantar canciones entonadas o no, que no, México, pues, siempre mi termómetro son las mañanitas en cualquier lugar donde se cantan, es una desentonación, porque no hay una mentalidad colectiva o no crecimos, mucha gente no creció con una mentalidad colectiva de cantar en coros, porque la iglesia se desvirtuó a partir de la práctica del Concilio Vaticano II, de cantar, en vez de cantar canciones a coro, en coro polifónico, pues obviamente metió canciones populares en español, y no que sean malas, sino que tampoco se metió mucha inventiva y mucha educación en la cuestión coral, que es la cuestión más científicamente demostrada para mostrar una colectividad en la entonación y en la afinación. Entonces, muchos de los cantantes mexicanos por eso son tan desafinados, porque nunca cantaron en coro. Eso lo puedo demostrar con creces y con pruebas científicas musicales, porque a eso me dedico. Entonces, finalmente, no tenemos esa colectividad, pero pues para mí que canten cualquier cosa, que canten hasta cualquier canción, no me importa. A mí lo que me importa es que el pueblo mexicano se sienta respaldado por el mexicanismo mismo y por el orgullo de estar en este país y de ser un pueblo verdaderamente maravilloso, que sí lo somos, pero que somos un pueblo muy indisciplinado, también que lo somos, y por esa indisciplina y por esa falta de cuidado, tanto de autoridades como del mismo, de nosotros mismos, que ya bien lo decía Tere, ¿no? De Teresa, y lo decía Fernando también, pasó lo que pasó, las muertes esas, porque me dicen que yo celebro las muertes. No celebro la muerte de nadie, no inventen de estupideces por aquí el público. No celebro la muerte de nadie, pero fue una consecuencia del alcohol, del desorden, y sí, como bien dijeron mis contertulios aquí, de la falta de cuidado de la policía, si ustedes quieren. Pero ¿cómo demonios pones a ver cuántas cantidades de policía hay en esta ciudad para poder cuidar a más de 1 millón de manifestantes que está desbordados por el alcohol y por la celebración y por lo que ustedes quieran? Es lógico que pasen esas cosas, pues son accidentes que además en la impulsividad del alcohol, la efusividad, como dije hace rato, se manifiestan de esa manera y ocasionan lo que ocasionaron. Pero hay que tener en cuenta que la colectividad, deberíamos tener una mayor educación colectiva en este país, una mayor colectividad para poder en un momento dado, la educación, con esa educación, hacer lo que hacen los japoneses de recoger su basura, por ejemplo, entre tantas miles de otras cosas, como cantar afinado, como no hacer desorden y como tomar alcohol con moderación. Esa es una cuestión de educación, nada más, pura educación. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, ya no sabe uno qué pensar. El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, acaba de decirle a López Dóriga que el cambio de horario le cayó como una patada en el estómago, que porque tiene que cambiar todo, y que, por ejemplo, la cuestión de la ingesta, del horario que él ya tenía, que no es lo mismo desayunar y tener un espacio para la digestión y llegar a las 6 de la tarde que hacerlo tempranito. Y hay quienes dicen, ay, ese Vasco se pone colmilludo, cuando en el fondo pareciera que esto beneficia a México. Pero pues son los detalles. ¿Qué nos dice el cronista deportivo Rivera Calderón? Pues mira, conociendo a Javier Aguirre, me da la impresión de que es un hombre para el que cualquier evento en su vida resulta una patada en el estómago. Basta verle la cara de agrura permanente que tiene. No se ve un hombre que, o sea, como muy, muy festivo, que disfrute mucho la vida. Incluso cuando lo ponen a actuar, entre comillas, en algunos comerciales para promover a la selección o el espíritu mexicano, le cuesta tanto trabajo sonreír. Y es un hombre, pues en teoría exitoso, podría ser incluso un hombre feliz. A mí no me parece que lo muestre, por lo menos. A lo mejor es un güey muy feliz que oculta públicamente su felicidad. Yo veo que está como muy amargado, y es como la versión de técnico de Faitelson, que nada le gusta. Incluso sus propios comentarios, Faitelson un día siguiente ya no le gustó lo que dijo el día anterior y se contradice. Entonces se me hace muy raro, amigos, que un deporte que es un juego que tiene que ver con patear una pelota y meterla en una portería y que apela al espíritu lúdico, genere personajes tan serios y tan amargados como Javier Aguirre, como David Faitelson o como José Ramón Fernández, que está a un grado de volverse Ciro Gómez Leiva, salvo porque no le avientan billetes, ¿no? Son muy amargados y muy serios, y son lo más alejado que existe, para mi modo de ver, de un juego. O sea, me encantaría ver un día
una narración de partidos de fútbol con personas que disfruten la vida, como el público que va a los estadios, como el público que celebra, y que quisiera acotar un poco a lo que le preguntabas, Horacio, hace rato. Para mí, la actuación del jugador número 12, lo que sucede cuando cantan, cuando se organizan, lo que hizo la selección noruega, que hace que todo el estadio se ponga a remar y hacer como si fueran vikingos, o sea, parece fácil porque lo vemos cotidianamente, el que se haga la ola, el que se cante el himno Huaychican, el cielito lindo, o cualquier otra manifestación así, pero es un fenómeno increíble donde actúan las neuronas, las famosas neuronas espejo, esas que cuando uno bosteza hace que otro bostece, que cuando uno se ríe hace que otro se ría, pero en este caso estamos hablando de decenas de miles de personas que están cantando una canción sin haberse puesto de acuerdo, sin haber entrado en contacto. Para mí es mágico. Alguna vez le pregunté a Charly García, el gran compositor argentino que tiene oído absoluto y que es capaz pues de escuchar el tono que tiene cualquier ruido cotidiano, le preguntaba si un estadio, cuando cantan la canción 10,000, 15,000, 20,000 personas, si el hecho de que toda esa multitud cantara hacía que de algún modo se afinara. Y me contaba Charly García que le parecía curioso el fenómeno porque cuando la gente te cantan las mañanitas y tu cumpleaños, pues obviamente desafinan porque son pocos, pero que cuando son multitudes, el mismo Charly me confesaba que sí, que la gente se afina, pero es una afinación masiva, colectiva, pues realmente muy difícil de explicar. ¿Qué pasa ahí? Pues yo creo que me voy a la neurociencia, yo creo que son las neuronas espejo que nos conectan de un modo más como más tribal, más ancestral, despierta quizás cosas en nosotros que estaban dormidas desde los tiempos prehistóricos. Bueno, ya me estoy pachequeando, discúlpenme. Ya... Sí, no, usted sí, está... ustedes sigan, ustedes platiquen. Sí, no, dame chance de analizar y de reflexionar. No, muy bien, Fernando, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿las multitudes por necesidad son desafinadas o pueden afinarse? Híjole, a ver si me corrige Horacio, pero fíjense que yo canto en un coro, en este hermoso coro de mujeres que se llama La Coraza, dirigida por nuestra queridísima, amadísima María Emilia Martínez. Y en ese coro somos, ¿qué será? Aproximadamente unas 130 mujeres en total, pero no siempre estamos todas juntas. Los martes que ensayamos las más numerosas, el grupo más numeroso, podemos llegar a ser 60. Cuando llegamos muchas al ensayo, somos 60. Y luego cuando tenemos presentaciones, pues creo que hemos llegado a ser 80 las veces que más vamos. Y María Emilia hace un ejercicio muy bonito que le llama quintetas o sextetas, que de pronto nos pone a hacer las distintas voces que tiene un arreglo que ella puso a 6 personas. Y si pasan las muy buenas, entre las cuales no me cuento, para nada me cuento, sino bastante medianona, si pasan las muy buenas, eso suena muy bonito y se ve que esa afinación se construye de que cada quien está haciendo muy bien su parte y se saben escuchar. Si pasamos las que no somos muy buenas, si somos 6 es un desastre, porque todas las desentonaciones se notan muchísimo. Y de pronto, si nos volvemos 12, eso un poco se amortigua. Si nos volvemos 18, más. Si nos volvemos, y las personas que estamos cantando somos las mismas, pero hay como que un fenómeno en las que si ya somos 30, ya casi no se notan, o hay que ser Horacio Franco para notar, ahí hay una determinación clara. Creo que sí hay como un fenómeno colectivo, pero que es doble, un poco lo que decía Fernando, que un poco en la escucha te vas como homologando a las voces que tienes al lado, y otra yo creo que es auditiva, acá Horacio nos sabrá decir mejor, pero creo que en la masa se notan menos pues las formas en las que unas voces se despegan de las otras. Así que en mi muy no profesional participación en un canto coral, creo que sí, que la masa tiende a afinar. Bien, Teresa. Horacio, en términos musicales, pero diría yo de la humanidad, y ve nada más ya inspirado en las reflexiones pachecoides de Fernando Rivera, en la historia de la humanidad en general, tendemos a apreciar y a desarrollar lo solista o lo coral. Bueno, primero que nada tengo que decirle a Teresa que es absolutamente cierto lo que dice, y Fernando también tiene razón, y yo que tengo oído absoluto también, en un momento dado
sí sufro las desafinaciones cuando estás en grupos pequeños. Yo normalmente hago música barroca con grupos pequeños, pero cuando estás en una orquesta sinfónica y 3 de los 20 violines que hay tocan un poco desafinado, todo se va cubriendo. O sea, la apreciación de Teresa es absoluta y verdaderamente cierta. Exactamente es lo que somos los seres humanos. Por muy oído absoluto que tenga alguien y que le moleste que un cuarteto o un trío haga notas desafinadas, ¿no? El hecho de estar en masa, la masa conforma todo, como bien lo dijo Teresa. De veras, qué inteligente y qué buena apreciación, porque es cierto. Y es así en la colectividad social, en la colectividad popular. En la colectividad social, cuando un pueblo entero o la mayoría de ese pueblo entero está con una congruencia, ¿no? No digo que no haya japoneses que tiren basura, porque sí los hay, o japoneses que tienen conductas antisociales, claro que sí, pero la mayoría del pueblo japonés en su colectividad es muy, muy, muy agraciado porque aprendieron a comportarse así. Y entonces lo que estamos viendo ahorita en México es un amor enorme a la patria, sí, una enorme defensa del patriotismo y del orgullo de estar en este país que es maravilloso y que siempre lo ha sido, pero que el gran logro del obradorismo ha sido reivindicar a todo el país como una gran colectividad, porque gobierna para ricos y para pobres, ¿no? Y por el bien de todo, primero los pobres, para que los pobres no sean tan pobres y no haya tantas diferencias sociales, pero que esas diferencias sociales se van disminuyendo y finalmente todavía cargamos muchos rezagos educativos y sociales que en un momento podrían desaparecer, haciendo hincapié en esa educación masiva a partir de la colectividad de muchos aspectos, en muchas cosas, ¿no? Incluyendo el Oye, Horacio, Ajá. perdón, pero por ejemplo, en la orquestación o en la música y en la vida social, ¿se necesita de un director caudillo que dirija y que imponga, o la colectividad es la que puede trazar las rutas a seguir en las partituras? Un país es como una escuela o como una casa, una familia. O sea, si tienes una buena cabeza dirigiendo ese país va a funcionar. Ahora, vean cómo ahorita funciona Estados Unidos o Argentina, con verdaderos desastres de gobernantes, de jefes o de cabezas de un país. Vean cómo está funcionando Ecuador, vean cómo está funcionando Chihuahua, ¿no? Por ejemplo, es el estado con más criminalidad en este país. Bueno, vean cómo está funcionando la colectividad en México, toda la visión como país ha cambiado mucho en los 6 años, aunque a la oposición le va a costar siempre trabajo y aunque creen nuevos partidos que se van a unir con el PRI y con el PAN, como hemos dicho la semana pasada, finalmente la reivindicación del mexicanismo, de la mexicanidad, de nuestros orígenes, de nuestro orgullo y de todo, se va permeando en la colectividad, sí. Porque tenemos cabezas buenas. Una cabeza excelente es Claudia Sheinbaum. Aunque digan que a mí me dan dinero de la cual me recibo un peso, no me muestren, pero finalmente eso es lo que es una buena cabeza. Como cuando una escuela tiene un buen director. Si tiene un buen director y si el papá y la mamá en una familia son de veras buenas cabezas de familia, va a ser un éxito la educación de los hijos, así como está pasando en México. Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, yo te he visto en espectáculo haciendo que la audiencia cante al mismo tiempo 2 o 3 canciones que tienen una misma tonalidad o una misma ritmo, en fin, no sé cómo decirlo técnicamente, pero la gente está cantando al mismo tiempo una letra aquí, otra acá, con una misma partitura musical. ¿Se puede aspirar a la convivencia de letras diferentes por ser partidistas, teniendo una estructura musical compartida que es el país? Fíjate qué profundo y filosófico me puse, Fernando. No, me encanta la pregunta porque sí tiene que ver con un ejercicio y un experimento que yo hago en algunos espectáculos, que le digo al público que les voy a explicar cómo suena la democracia. La gente tiene una idea que nos enseñaron en los tiempos del PRI y del PAN, que la democracia es como un coro de los niños cantores de Viena, donde todos hacen un unísono, ¿no? Y todos cantan lo mismo y todos van. Así no funcionan las democracias, así no es la vida real. Lo que yo hago es que sobre 3 acordes, que son sobre los que está construida, por ejemplo, el son de La Bamba, pero también la pieza de los Beatles,
Twist and Shout, o Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Es decir, 3 acordes que son universales, que pongamos que podrían ser do, fa y sol, repetidos. Sobre esos 3 acordes se han escrito miles de canciones. Hay miles de canciones. Yo hago el ejercicio que pongo la bamba y sobre la música de la bamba canto Guantanamera, y sobre la música de Guantanamera canto la de Hoy te quiero más que siempre de Maná, y voy metiendo muchas canciones sobre esa misma nota. El público empieza a cantar uno encima del otro, pero al final hay un efecto armónico. Para mí esa es la armonía que genera la democracia. No es una cacofonía, sino el canto armonioso de las distintas voces y de las distintas melodías, pero sobre una base social que permite ese diálogo y ese entendimiento. Desde la música es muy fácil hacerlo, claro. Desde la política no, porque justamente, y creo que ese es un tema que tiene mucho más desarrollo, la masa, la colectividad tiene un pensamiento propio, más allá del liderazgo que tenga. Los liderazgos son buenos, y en México vaya que hemos tenido liderazgos y caudillos, pero yo creo que hay un fenómeno con la colectividad que va más allá del liderazgo. A veces pareciera que la colectividad tiene un pensamiento propio, y en México creo que ha habido algunos acercamientos a ver que ese movimiento de pensamiento, de diálogo que se genera desde la gran colectividad, no tiene nada que ver con los movimientos de cada individuo. Es muy diferente, y tiene que ver también con la posición económica del capitalismo, que reivindica al individuo por encima de lo social, y lo social que yo creo que está por encima de todo, porque somos tribu, porque tenemos un espíritu gregario desde que estamos parados en este mundo recolectando semillas y frutas. Tenemos esta vocación de ser tribu, a pesar de que los apologistas del capital nos insistan en que uno solo puede y que los demás no importan. Bueno, pues así andan las cosas. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué va a quedar de México luego de que se nos acabe el Mundial? ¿De veras tenemos un país tan maravilloso como luego lo vemos en estas expresiones de júbilo popular? ¿Tenemos problemas acumulados que seguirán siendo o incluso agravados? ¿Qué va a quedar después del Mundial, Teresa? Creo que después del Mundial, bueno, primero les quiero recomendar un ensayito muy bonito. Disculpen que me ponga académica, acá ya en el chat se están diciendo, ay, qué flojera, es la mesa de los viernes, no te pongas académica. Pero hay un ensayo muy bonito de un sociólogo, filósofo del siglo XX que se llama Alfred Schutz, que se llama Hacer música juntos, y que es una sociología de las relaciones, o sea, es como un ensayo sobre las relaciones sociales, pero como explotando mucho la metáfora de lo que pasa en una orquesta sinfónica. Si Horacio Franco lo lee y después me dice qué piensa, estaré yo muy contenta, porque a mí me parece muy, muy, muy sugerente, pero pues yo no le sé. Lo leo desde la sociología y me gusta, pero ahí la audiencia lo puede encontrar en muchos sitios de internet. Regreso a tu pregunta, Julio. Además de que están en la ronda de penales Australia-Egipto muy, muy, muy bien. Australia falló el primero y no sé qué más ha pasado. Y Egipto sí. Bueno, creo que después del Mundial siempre se genera como una especie de impas, como de vacío, ¿no? Porque aun cuando haya muchísimos esfuerzos de decir el Mundial no le mete pausa a todos los procesos, no solo de los países que son sede, como en el caso de México, y hay que voltear a ver esas realidades que siguen estando ahí presentes. Acaba de verificarse que el cuerpo encontrado en Veracruz efectivamente era de la periodista que fue brutalmente secuestrada. Es decir, todas esas cosas que durante la gesta mundialista más o menos cobran cierta invisibilidad, pues como que van ebulliendo, y cuando se acabe el Mundial se suman pues a un estado como de ya no hay partidos, ya no hay esto que nos distrae cotidianamente, y creo que en el caso de México, además, como este Mundial ha estado presente con el intento de muchas causas no resueltas de aprovechar la visibilidad y con las tensiones que eso ha generado con la gestión, sobre todo en la Ciudad de México del Mundial, pues esas cosas despuenditito del Mundial, independientemente de
de lo que haga la selección en el mundo, después, acabando el Mundial, pues vamos a estar platicando de, bueno, ahora sí retomemos los asuntos que verdaderamente importan. Espero que no sea de un modo en el que haya muchos agravios de por medio, en el que los procesos de estigmatización de ciertas de protestas o de aislamiento de las mismas o las tensiones hayan crecido demasiado. Ojalá que sea un momento de, pues, seguir volteando a ver esas realidades que merecen toda nuestra atención y no como que aderezando este clima como de invisibilizarlas o de incluso estigmatizarlas como si fueran procesos que estuvieran más o menos en contra de la fiesta y de que a México le vaya bien en el mismo. Pero sí, va a ser un momento de cruda, en general, de ya se acabó y ahora que sigue, y de retomar pues la vida y los dolores y la agenda pública tal cual, ¿no? Bien, Teresa Rodríguez de la Vega, gracias. Vamos con Horacio Franco. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Déjame compartir nada más la información de que van a devolver los relojes famosos que fueron entregados. ¡Bravo! La Selección Nacional informa, aquí tenemos el chat que dice Selección Nacional. La Selección Nacional Mexicana informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido Steve Will Do It los relojes que por iniciativa propia les había regalado. Muy bien. Bravo. Muy bien. Bravísimo, bravísimo, sí. Porque era obvio, era una trampa, Julio, era una trampa. O sea, la derecha siempre tira trampas, siempre, y por muy la apuesta que hizo este señor, no deja de ser de derecha, no deja de ser el interés mezquino. ¿Y por qué? A ver, si a las esposas de los futbolistas no los dejan verlos ni un día antes, creo, los tienen ahí reclutados, ¿por qué va a llegar un influencer a sus camerinos, verdad? O sea, ¿en aras de qué? De regalar el reloj, esa es fue una maldita trampa. Yo quiero, porque ya casi vamos a cerrar, mira, Teresa dijo una cosa muy importante y seguramente... Ya estamos en el postrecito ampliado, ¿verdad? Sí, en el postrecito chiquito, nada más, tengo un postrecito, pero Teresa dijo algo muy interesante de este ensayo. Grandes músicos siempre han dicho durante la historia de la música, no hay malas orquestas, hay malos directores. Y en realidad así es. Y me quedo con esto, porque un buen director de orquesta hace sonar a una orquesta, por muy disímbola que sea su configuración, por muy diferente que canten, como en el coro, en este caso, en el coro de donde estás, Teresa, que suena muy bien, suena magnífico. Tienes una muy buena directora, entonces tienes un muy buen resultado porque hay algo funcional, nada más. Es eso que hace que una orquesta, que un país funcione. No me van a decir que Argentina, o sea, Argentina con esta cabeza de Chorlito que tienen como presidente está funcionando bien, o Estados Unidos, o sea, sí, por muy cohesionada que sea la sociedad, si tienes un imberbio, un imbécil como Trump o como Javier Milei, ahora como los nuevos presidentes el de Colombia y el de Chile, como están funcionando, pues tienes una sociedad que va a estallar porque no tienen una cabeza, no hay una directriz que haga que la sociedad, que todos los intereses individuales y colectivos de una sociedad que van desde profesionistas hasta sociedad civil, sindicatos, etcétera, se cohesionen nada más. Entonces yo digo que sí es importante para mí, una buena cabeza es fundamental porque es la que lleva la guía. Y bueno, ya Bien, Horacio, nada más dame chancecito porque Fernando Rivera tiene que retirarse porque tiene grabación y todo esto. 30 segundos de postrecito para que te vayas porque ya vas tarde, Fernando. Muchas gracias, querido. Sí, es que como estamos grabando ahora todo el mamut en un solo día, pues ando corriendo, pero no, pues nada, que las celebraciones sean responsables, que siga la fiesta, que siga, pero que seamos conscientes de los demás, que no se nos olvide que somos parte de una colectividad y que tenemos que cuidarnos entre todos. Yo ayer estrené este show de La Insoportable Levedad del Fer, voy a continuar temporada todos los jueves de julio y todos los jueves de agosto. Estuvo muy divertido, hago una parodia pues de varios personajes que seguramente algunos conocemos, desde los señores fachísimos y derechosos que se creen todas las trampas de la derecha, hasta un homenaje que hago a Alejandro Suárez y La Palabra Canta, y por supuesto Hernán Cortés, que sale a reclamarles a todos que no lo quieren como él se lo merece, pero pues a echarnos en cara que España va a ganar el Mundial, según él. Entonces, bueno, pues están cordialmente invitados, me encantará verlos por allá.
y pues me despido a hacer el Operación Mamut esta semana, un programa muy incómodo porque lo estamos grabando antes de saber quién va a ganar el partido, pero ni modo, pues así es la televisión, ¿qué le vamos a hacer? Fernando, que te vaya bien y muchas gracias por estar aquí. Que te vaya bien en la grabación. Quiero, adiós. Sebastián Enríquez, nuestro compañero, nos dice que Egipto elimina a Australia en penales 4-2 y se va a enfrentar al ganador de Argentina contra Cabo Verde. Lo que les había dicho de la entrevista de Javier Aguirre con López Dóriga, que dice: estoy encabronado por el cambio de horario de México contra Inglaterra, me rompe la madre. Eso dice que esta decisión cambia por completo los planes que tenía su equipo para dicho partido. Dice, ahora hay que cambiar todo, como una patada en el estómago. No es que se vaya al garete todo el trabajo, pero casi, porque te estás tragando 6 horas que tenías programadas. No me gusta nada. Evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero no me gusta nada ni a mí ni a mis jugadores. Para nada es una ventaja jugar a las 12 del día. Cero ventaja ninguna. Me rompe un poquito la madre. FIFA manda y a tragar ajo y agua. Híjole, se me hace así como que un poquito exagerado por 6 horas, pero bueno. Horacio, por favor, ahora sí, postrecito para ir cerrando nuestro programa. Bueno, esta semana siguiente estaré dirigiendo en Guanajuato, en el Festival Bach de Guanajuato, que es un festival que se hace cada año allá, con una orquesta sede. Yo empecé ese festival como director invitado de la orquesta, ahora vuelvo otra vez. Voy a dirigir las 6 suites para orquesta de Bach, y va a tocar Víctor Frausto, la flauta transversa, la famosa suite en si menor con la bandería tan taca tan taca tan taca tan tiqui 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 tiqui. Entonces es una gran oportunidad para oír esa bandinería, seguramente muy bien tocada por mi colega que de flauta transversa, Víctor Frausto, y ese va a ser el primero de los conciertos, la inauguración del festival en el teatro, esta va a ser en León, me parece, sí va a ser en León este concierto y la inauguración, y después regreso la semana siguiente, que lo anunciaré el próximo viernes, en el Teatro Juárez para hacer unas cantatas de Johann Sebastian Bach, con un concierto que tocaré de solista yo, con esta orquesta de la orquesta residente de este festival. Pues eso es todo, muchísimas gracias, Julio, y qué gusto tenerte, Teresa. Eres para mí un paradigma de una mujer intelectual bellísima, adorable, increíble y sumamente fuerte en personalidad. Eres una mujer maravillosa, en verdad, siempre lo he considerado. Ay, voy a creerla muy bien, Horacio, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Horacio. Teresa, por favor, postrecito. No, pues para mí la mesa del más allá es bien difícil porque, o sea, yo les voy a contar aquí una intimidad de las mesas de astillero, pero las mesas de astillero están muy bien organizadas y te mandan con algún tiempo de anticipación, no mucho, pues porque es periodismo, entonces hay que estar así como pisándole los pies al acontecimiento, pero algunas horas antes de la mesa te mandan los temas y entonces uno se puede poner a estudiar y entonces uno se mete, hace sus notas. Las mesas del más allá no tienen tema porque efectivamente es una conversación libre y esto que la audiencia ve es producto de que pues, se conectan y a ver a qué se le ocurre a Julio. Y eso para mí, que soy así cuadrada, como estos ladrillos que están atrás, pues es muy difícil y yo les admiro mucho porque hacen pues muy divertidas las mesas, tienen piensos muy elaborados aun cuando los tienen que sacar así, escupirlos de cuando se los proponen. Así que para mí esta es una mesa muy desafiante y cada vez que me invitan me pongo muy nerviosa, pero bueno, se libra, ni modo. Así que muchas gracias, Horacio. Yo también soy muy tu fan y muy fan de esta mesa y de todo lo que en ella hablan. Postrecito, no, pues yo no puedo más que estar monotemática. Yo nos deseo un domingo de triunfar sobre Inglaterra, de que esa química que se le vio a la selección nacional contra Ecuador vuelva a surgir, que vuelva la selección a tener, creo yo, esa motivación no estrictamente futbolística, que encuentre algún motivo para ganarle a Inglaterra. Si es la rivalidad entre Juanga y Freddie Mercury, que sea esa rivalidad, no
importa de qué se viste, pero que tengan esa química que vimos el otro día, pero que también sea un domingo de no tener saldos que lamentar en los festejos, que sea un domingo en el que la protesta que seguramente van a emprender las familias, colectivos y madres buscadoras, encuentre una ciudadanía receptiva a sus reclamos, un gobierno de la ciudad con protocolos de atención a la protesta, que no estigmaticen, que no aíslen, que no, etcétera, y bueno, que tengamos un lunes no de resaca futbolística y no futbolística, sino de pura y buena fiesta. Que viva la alegría, pero tampoco hagamos apología de la imprudencia, tampoco romanticemos el exceso como fin en sí mismo, nada, venga, vamos a ganar. Muy bien, vamos adelante. Gracias, Horacio, Teresa, muchas gracias por estar aquí. Gracias por esta ocasión. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.